La Revolución cubana trajo consigo cambios políticos y sociales complejos en el contexto cubano. Esta fue una insurrección armada que tuvo lugar entre 1953 y 1959, llevada a cabo por el movimiento de izquierda cubano liderado por Fidel Castro, contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, quien regía la isla desde 1952. Tuvo inicio cuando un grupo de jóvenes liderados por Castro emprendió la lucha armada contra Batista, autodenominándose Generación del Centenario, y trataron de tomar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, fracasando en el intento y siendo apresados y enjuiciados por la dictadura. Luego de pagar 22 meses de cárcel, fundaron el movimiento 26 de julio. Para 1956 se emprendió la formación de un ejército guerrillero que estuvo al mando de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida, con el objetivo de iniciar su lucha para derrocar la dictadura. El 1 de enero de 1959 las tropas guerrilleras tomaron La Habana y Santiago, instaurando un gobierno provisional y diverso a manos del magistrado Manuel Urrutia Lleo en la presidencia y con Fidel Castro como comandante del ejército. Este gobierno fue reconocido por los Estados Unidos y significó el fin de la dictadura de Batista. Cuando se pretende hablar de la música y la Revolución cubana, es necesario remitirse a Carlos Puebla, el cantor de la Revolución. Nació el 11 de septiembre de 1917 en el seno de una familia humilde en Manzanillo, un pequeño pueblo de la isla cubana. Aprendió a tocar la guitarra sin la necesidad de un profesor, repitiendo a escondidas las lecciones que recibía de su hermano. También trabajó como mecánico o zapatero, pero siempre supo que su destino era la música. Comenzó su carrera con canciones románticas y compuso canciones que rápidamente se convirtieron en grandes éxitos y que se convirtieron en patrimonio de la música cubana. Canciones como Quiero hablar contigo, Qué sé yo, Cuenta conmigo, Hay que decir adiós y Dejemos de fingir. Cuando Carlos Puebla comenzó a grabar sus discos, ya empezaba a tratar en sus piezas temas sociales y reivindicativos, que denunciaban sin temor a la represión la situación que se vivía en la isla en aquella época. Poco antes de la revolución formó un grupo llamado Los Tradicionales. Con sus compañeros su presencia en la radio y en la televisión nacional se hizo más habitual y tocaba en un pequeño restaurante en La Habana conocido como La Bodeguita del Medio, donde interpretaban sin cobrar, pero que les sirvió para conocer a importantes personalidades. Con el triunfo de la Revolución cubana hubo un importante cambio en la obra de Carlos Puebla. Se convirtió en un cronista de la revolución y pasó a componer canciones que difundían los temas revolucionarios y las decisiones del gobierno sin dejar de lado los temas tradicionales cubanos. Registró durante más de 50 años los fenómenos de la cultura y la política de su pueblo. Los temas de su repertorio tienen que ver con cuestiones sociales y reivindicativas. Utilizaba el lenguaje directo matizado con humor, y sus canciones denunciaban la situación que se vivía en aquella época. Entre estas se destacaban Plan de Machete, Este es mi pueblo y Pobre de mi Cuba. Hay tristeza en los muelles sin barco y en el litoral. Hay tristeza en las tardes que mueren enfermas de hastío. Hay tristeza en la gente del pueblo, tristeza mortal. Como podemos ver, a través de su música expresa que es un miembro más del pueblo y que tiene los mismos resentimientos en lo que concierne a la revolución. También en sus canciones, como De Cuba traigo un cantar, deja ver el papel de embajador que adopta. También tuvo un papel importante como cronista de los cambios que sucedieron después de 1959. Por ejemplo, tras el triunfo de la revolución y la entrada de Fidel Castro en La Habana, compone Y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Su canción más famosa, Hasta siempre comandante, se convirtió en una especie de himno homenaje al revolucionario más conocido de Cuba, y para ello se inspiró en la partida del Che para continuar con su lucha revolucionaria. En esta canción rememora momentos claves de la revolución. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu
brazo libertario. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Su infancia y su adolescencia, o pues la transición de esta más o menos como entre el 55 y 56 y hasta que triunfa la revolución, y se hace activista pues de lo que estaba pasando en su país. ¿Por qué Silvio Rodríguez y no otros cantautores de lo que se conocería como Nueva Trova Cubana? Porque Silvio Rodríguez, en medio de su amplia discografía, le cantó a lo que pasó en la revolución y lo que pasaría posterior a ella, ¿sí? Como les mencionaba, tiene mucha discografía que habla pues de lo que pasó. En este caso, este es un álbum, El Rabo de Nube, de 1980, en el que hay particularmente dos canciones del álbum que trae 1, 2, 3, 4, 5 por una cara y 9 canciones, de las cuales 2 hablan propiamente de la revolución. Una se llama Vamos a Andar, donde realmente Silvio nos dice que vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto, la verdad, vamos a andar, que habla de que cómo se va a andar después de la revolución, ¿sí? Otra sería El Testamento, y es una canción pues que habla de lo que se va a dejar como testamento a ver. Le una canción al compañero, el compañero de riesgos, al de victoria. Le una canción de canto nuevo, una bandera común que huele con la historia. Y pues cuando se habla de la victoria y de la historia pues de la revolución, se está haciendo en medio de símiles y metáforas referencia a lo que pasó pues en la propia revolución de Cuba. Vas a encontrar canciones como El Necio, que hablarían propiamente pues del Che Guevara, canciones como Canción del Elegido también, que hablan en este caso de Abel Santamaría, que fue pues ideólogo, ¿sí? El que planeó con Fidel pues la toma y la revolución. En la música cubana surgieron bailes de salón, surgió el mambo, surgió la guaracha, surgió los chachachás, pero hay una particularmente que es música propia cubana, pero música de sus campos, que es la guajira. Celina y Reutilio fueron exponentes grandes de lo que sería la guajira, los cibaditos. Y en estas guajiras lo menciono porque a partir de toda la discografía que se le cantó a la santería y pues propiamente a líricas de ellos, hubo un momento en que se le empezó a cantar a la revolución. Hay una canción muy famosa y muy popular de Celina y Reutilio que se llama Que Viva Changó, que pues es una canción que le hace apología o referencia a la santería y a los santos. Y en un momento esa canción se reinterpretó para empezar a hablar pues de Fidel Castro y de lo que pasó y pasaría en la Revolución Cubana. Cuba contaba con una gran gama de géneros bailables, conocidos nacional e internacionalmente. En esos momentos y en los años inmediatos no tuvieron lugar cambios apreciables y se mantuvieron aquellos géneros, autores y agrupaciones que habían alcanzado o conservado su popularidad en los 50 o incluso en años anteriores. Un ejemplo típico de la música bailable era la producida por la orquesta Bam Bam, que surgió en 1969 en tiempo de entusiasmo revolucionario. Sin embargo, no era una banda adoctrinada. En general, sus grandes éxitos tenían contenido apolítico. En cuanto al tipo de música que se produjo, se mantuvo la música cubana más tradicional, como guajiras, sones, boleros, guarachas, claveles y criollas, en las cuales también se expresaba un mensaje revolucionario. La estructura de las canciones permanece casi idéntica a sus similares del decenio prerevolucionario, aunque varía en ellas el contenido literario. Algunos ejemplos son las guarachas de Carlos Puebla, canciones como Cuba, qué linda es Cuba de Eduardo Saborit y la guajira guantanamera de Joselito Fernández.